Hola, hay una escena que se repite en cualquier ciudad del mundo. Una persona mayor se detiene en la calle, mira el escaparate de una tienda, espera un momento y después sigue caminando. No estaba mirando el escaparate, estaba esperando a que el dolor desapareciera. Eso tiene un nombre médico, claudicación intermitente, y es la señal más visible de una enfermedad que avanza en silencio durante años, el síndrome de Leriche. Hoy vamos a explicar qué es exactamente, cómo se produce, cómo se detecta y qué se puede hacer. Para entender el síndrome de Leriche hay que entender primero una sola estructura, la aorta. Esta es la arteria más grande del cuerpo, sale del corazón, atraviesa el pecho y baja por el abdomen. A la altura del ombligo, aproximadamente en la cuarta vértebra lumbar, se divide en dos. Se bifurca en las arterias ilíacas, que son las que llevan sangre a las piernas y a la pelvis. Esa bifurcación es el punto clave. El síndrome de Leriche es la obstrucción progresiva y finalmente total de la aorta en ese punto. La arteria principal que alimenta la mitad inferior del cuerpo queda bloqueada. La consecuencia es simple. Los músculos de las piernas y los órganos de la pelvis reciben menos sangre de la que necesitan. Y cuando un músculo trabaja sin suficiente oxígeno, duele. En 1814, el médico escocés Robert Graham observó en Glasgow que algunos pacientes tenían las arterias principales endurecidas y obstruidas. Lo describió, pero no llegó más lejos. Pasó más de un siglo. En 1940, el cirujano francés René Leriche definió el cuadro completo con precisión. Describió los síntomas, identificó el origen y dio nombre a la enfermedad. Por eso lleva su nombre. Aquí viene algo que merece atención porque es uno de los mecanismos más fascinantes de la fisiología humana. Cuando una arteria principal se obstruye de forma gradual, el cuerpo no se rinde. Empieza a construir rutas alternativas. Arterias secundarias que normalmente tienen poco tráfico empiezan a ampliarse para compensar. A esto se le llama circulación colateral. Esos desvíos explican que muchas personas no tengan síntomas graves durante años. El cuerpo va adaptándose, va negociando con su propia anatomía. Si la obstrucción está cerca de la bifurcación ilíaca, se activan rutas intestinales. Las arterias que riegan el intestino envían parte de su flujo hacia las piernas. Es el arco de Riolan o la arteria marginal de Drummond. Si la obstrucción es más alta, cerca de las arterias renales, el sistema busca caminos más largos. La sangre viaja desde las arterias del cuello y los hombros, baja por el tórax y el abdomen y llega a la ingle rodeando el bloqueo por completo. El problema es que este mecanismo de compensación tiene un límite y además mantiene la enfermedad oculta mientras avanza. Pero ¿por qué se obstruye la aorta? El mecanismo es la arteriosclerosis, la acumulación progresiva de placas de grasa, calcio y tejido fibroso en la pared arterial. La arteria pierde elasticidad, el diámetro interno se reduce y con el tiempo puede bloquearse del todo. Los factores que aceleran ese proceso son conocidos. El tabaco es el más importante. Cada cigarrillo daña directamente el endotelio, que es la capa interna de la arteria. Con el tiempo, esa lesión repetida provoca inflamación y favorece la formación de placas. La hipertensión arterial somete la pared del vaso a una presión constante y excesiva. La arteria se va deteriorando. La diabetes y los niveles altos de colesterol LDL también contribuyen. El entorno metabólico altera la biología de la pared vascular y acelera la arteriosclerosis. La inmovilidad es un factor que se subestima. Un cuerpo sedentario necesita poco flujo y cuando el flujo es bajo, las placas se consolidan con más facilidad. En mujeres, el síndrome es menos frecuente,
pero cuando aparece suele estar vinculado a procesos inflamatorios o enfermedades autoinmunes, como el lupus. El perfil es diferente, pero el resultado no difiere. Toca ahora hablar de los síntomas que describió Leriche, la tríada clásica, tres síntomas que juntos apuntan directamente al diagnóstico. Primero, la claudicación intermitente. El paciente camina a una distancia determinada y aparece dolor o pesadez en las nalgas, las caderas o los muslos. Se detiene. En 2 o 3 minutos el dolor desaparece y puede seguir caminando. La distancia que provoca el dolor se llama distancia claudicante. Al principio puede ser de 500 metros. Con el tiempo se reduce. Primero a 100 metros, luego a menos. La claudicación está en las nalgas y las caderas porque son los músculos que dependen directamente de las arterias ilíacas. Eso distingue el síndrome de Leriche de otras enfermedades vasculares periféricas, donde el dolor suele estar en la pantorrilla. Segundo, la disfunción eréctil. Cuando las arterias ilíacas internas no reciben suficiente flujo, los órganos pélvicos tampoco. Uno de los efectos más tempranos en hombres es la dificultad para mantener una erección. Este síntoma se calla con frecuencia. Muchos pacientes lo atribuyen a la edad o al estrés, pero cuando aparece junto con claudicación es una señal diagnóstica muy relevante. Tercero, ausencia de pulso en las ingles. En una persona sana se puede palpar el pulso femoral en la ingle. Si la aorta está obstruida por encima de esa arteria, el pulso desaparece. No se siente nada. Silencio arterial. Este es el signo más objetivo de los tres. Un médico que lo encuentra tiene ya una hipótesis clara. Pero también hay otras señales menos conocidas. Más allá de la tríada clásica, el síndrome de Leriche puede manifestarse de otras formas. Una de ellas es el síndrome del dedo azul. Fragmentos de la placa arteriosclerótica se desprenden y viajan por el flujo sanguíneo hasta obstruir arterias pequeñas de los dedos del pie. El resultado es un dedo frío, doloroso y de color violáceo o azulado. Puede confundirse con otras condiciones, pero en el contexto adecuado es una pista valiosa. En casos más raros, la obstrucción afecta a arterias que irrigan los nervios de la parte baja de la columna. Aparece entonces un cuadro que imita el síndrome de cauda equina: debilidad en las piernas, alteraciones de la sensibilidad, dificultades con el control de esfínteres. El origen parece espinal, pero es vascular. Hablemos ahora del diagnóstico. Este empieza con una prueba sencilla y no invasiva, el índice tobillo-brazo. Se mide la presión arterial en el brazo y en el tobillo. En condiciones normales ambas son similares. Si la presión en el tobillo es significativamente inferior, indica que la sangre llega con menos fuerza a las extremidades inferiores. Es una señal de obstrucción en algún punto del recorrido. El siguiente paso es el ultrasonido Doppler. Esta técnica permite escuchar el flujo sanguíneo dentro de la arteria. En una arteria sana, el sonido es trifásico, tres componentes que reflejan la elasticidad del vaso. En una arteria enferma, el sonido se vuelve monofásico, plano. El flujo llega amortiguado. Para obtener un mapa preciso de la obstrucción, se usa la angiotomografía computarizada en 3 dimensiones. Esta prueba muestra la localización exacta del bloqueo, su extensión, la presencia de calcificaciones y el estado de las arterias colaterales. Es la información que necesita el cirujano para planificar la intervención. Lo cual nos lleva al siguiente punto. ¿Qué se puede hacer una vez establecido el diagnóstico? El tratamiento del síndrome de Leriche tiene niveles. Se empieza por lo menos invasivo y se avanza según la gravedad. Parece paradójico, pero el primer tratamiento es caminar, de forma controlada. Se camina hasta que aparece el dolor, se descansa y se vuelve a caminar. Esta práctica repetida obliga a las arterias colaterales a desarrollarse.
El músculo aprende a trabajar con el flujo disponible. La distancia claudicante aumenta. Los programas de rehabilitación vascular supervisada tienen resultados documentados. No curan la obstrucción, pero mejoran la función de forma significativa. El siguiente nivel es el de la farmacología. El cilostazol es el fármaco más específico para la claudicación. Dilata los vasos sanguíneos y mejora la capacidad de caminar. Las estatinas estabilizan las placas arterioscleróticas, reducen el riesgo de que un fragmento se desprenda y cause un evento agudo. Los antiagregantes, como la aspirina o el clopidogrel, dificultan la formación de coágulos y mejoran la circulación. En casos avanzados donde la cirugía no es posible, existen tratamientos experimentales con prostaglandinas y terapias celulares. El tercer nivel es el de la intervención. Cuando la obstrucción es severa, la única solución duradera es intervenir directamente sobre la arteria. La clasificación TASC-2 divide las lesiones arteriales según su complejidad. Las lesiones más simples, segmentarias y cortas se tratan con técnicas endovasculares, angioplastia y stent. Se introduce un catéter por la ingle. En la punta hay un balón. Cuando llega a la zona obstruida se infla y abre la arteria. Después se coloca un stent, una malla metálica que mantiene el vaso abierto. Es un procedimiento mínimamente invasivo, con poca estancia hospitalaria y recuperación rápida. Para lesiones más extensas, oclusiones totales o anatomías complejas, la opción es quirúrgica. Bypass aortofemoral. Se crea una nueva ruta artificial que rodea la zona bloqueada. Un injerto sintético en forma de Y mayúscula conecta la aorta sana con las arterias femorales de ambas ingles. La sangre circula por ese nuevo conducto. El pulso vuelve de forma inmediata a los pies. Es una cirugía mayor, con todo lo que conlleva, pero sus resultados a largo plazo son excelentes. La permeabilidad del injerto a los 10 años supera el 80% en muchos estudios. Independientemente del tratamiento, hay tres cosas que el paciente puede hacer para cambiar el curso de la enfermedad. La primera es dejar de fumar. Es la intervención con mayor impacto sobre la progresión de la arteriosclerosis. No hay ningún fármaco que compita con eso. La segunda es caminar cada día. Esto mantiene activas las rutas colaterales y frena el avance de la enfermedad. La tercera es vigilar los pies, temperatura, color, integridad de la piel. En un paciente con flujo reducido, una pequeña herida puede convertirse en un problema grave. La detección temprana marca la diferencia. En resumen, el síndrome de Leriche es la obstrucción de la aorta en su parte final, donde se bifurca hacia las piernas. Sus síntomas principales son el dolor al caminar que desaparece con el reposo, la disfunción eréctil en hombres y la ausencia de pulso en las ingles. Avanza en silencio porque el cuerpo construye rutas alternativas, pero esas rutas tienen un límite. El diagnóstico es sencillo si se piensa en él. El tratamiento existe y funciona. Y la señal de alarma más común es también la más ignorada: detenerse a mirar un escaparate cuando lo que realmente se está haciendo es esperar a que el dolor pase. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que te vaya muy bien. Muchas gracias.